¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y la Santísima Virgen María. El día de hoy vamos a meditar juntos el Santo Evangelio, esa carta de amor que el Señor tiene preparada para tu alma. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te pedimos que nos acompañes en este día, que podamos escuchar tu voz a través del Santo Evangelio, que podamos llevarlo al corazón. Pedimos la presencia de tu Madre, la Santísima Virgen María, y también la presencia del Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: «Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Jesús entonces le ordenó diciendo: «Cállate y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este Evangelio al Señor enseñando, Jesús siendo maestro. Nosotros sabemos que el Señor es el maestro de nuestra vida, y en ese tiempo Jesús empezó a enseñar, empezaba a hablar, y las personas quedaban asombradas, pero Él hablaba con autoridad, Él hablaba con amor. Sus palabras eran palabras divinas, palabras que venían de lo alto, pero también hablaba desde el corazón y con amor, porque en sus palabras siempre el mensaje nos llevaba y nos lleva hacia el cielo, hacia lo eterno, hacia la eternidad. Entonces Jesús siendo maestro, y Él debe ser el maestro de nuestra vida, el único maestro en nuestra vida. Actualmente vemos que hay muchos maestros que predican felicidad, que predican riqueza, que predican que tú solamente debes ser feliz, que no debe haber sufrimiento en tu vida, de que tú solamente debes trabajar para poder obtener riquezas. Entonces te muestran todo de una manera material, de una manera que no está unida a la voluntad de Dios, que no está unido al Espíritu del Padre. Pero en cambio Cristo nos muestra esa enseñanza divina, esa enseñanza eterna, donde todo lo que Él hablaba te llevaba al cielo, y todo lo que Él habla actualmente, porque nos sigue hablando a través del Evangelio, a través de su palabra nos sigue hablando y nos sigue invitando al eterno. Y vemos ahí que las personas quedaban asombradas, y se asombraban porque nunca habían escuchado algo similar. Nunca habían escuchado a alguien que pueda hablar con ese amor y esa autoridad, y que pueda denunciar también, porque Jesús denunciaba el pecado, porque Jesús empezaba a mostrar el camino verdadero, que no solamente quien decía Señor, Señor iba a entrar en el reino de los cielos, sino que aquel que hiciera la voluntad de su Padre, aquel que amara, aquel que pusiera su fe, pero también con obras, ¿no? Amando y mostrando y ayudando a los demás también. Entonces vemos eso, a Jesús como ese maestro, y es Él quien debe ser el maestro de nuestra vida. Luego también vemos
que su palabra, nos dice el Evangelio, estaba llena de autoridad, ¿no? Una autoridad que venía de lo alto, no una autoridad como nosotros podemos verlo actualmente, ¿no? En la sociedad, en el mundo, que vemos que el que tiene autoridad es el que tiene éxito, el que tiene poder, el que tiene autoridad es el que tiene dominio sobre otros, el que tiene mando, posesión sobre otros, sobre otras cosas, sobre otras personas. Entonces, la autoridad de Cristo no era así. La autoridad de Cristo era una autoridad en el amor, una autoridad en el servicio, era una autoridad en la humildad, era una autoridad que ayudaba, una autoridad que venía a dar vida, ¿no? Que venía a dar vida, a dar la vida. Esa era la autoridad de Dios, una autoridad que te invitaba y que te mostraba lo que realmente es importante en el ser humano, que es ser santo, que es alcanzar ese cielo, alcanzar la eternidad, alcanzar el fin último de nuestras vidas, que es poder retornar a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, seguimos viendo esa autoridad de Cristo, no esa autoridad en el amor, en el servicio. Vemos también en el Evangelio que nos habla que había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y que el espíritu empezaba a hablar y decía, ¿no? ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? Jesús de Nazaret, ya sé quién eres, le decía, eres el Santo de Dios. El demonio mismo reconocía que Jesús era el Santo de Dios, que Jesús es Dios. El demonio lo reconocía. De igual manera, actualmente pues nosotros vemos que las personas en general, de repente nosotros creemos en Dios, pero vemos que hay muchas personas que todavía no creen en Dios, que no lo aman, que piensan que es un invento, pero vemos como el mismo demonio hasta él lo creía, hasta él tenía fe y obedecía, porque cuando Jesús le dijo sal, cállate y sal, el demonio obedeció y se fue. Vemos ese dominio, ese poder que tiene Dios incluso sobre el mal, sobre el demonio. Y es así, ¿no? Nosotros no debemos tener miedo. Jesús tiene el control de todo. Jesús incluso sobre el mal tiene el control y el poder. Sobre los demonios Jesús tiene el control y el poder. Nada nos va a pasar que no sea voluntad de Dios. Si nosotros amamos a Dios, como dice Romanos 8:28, no todo sucede por el bien de los que aman a Dios. Así nos sucede algo muy feo, algo que nos duela mucho en el corazón, alguna tristeza muy grande. Todo sucede por el bien de los que aman a Dios. No lo comprendemos ahora, pero lo comprenderemos en el cielo. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Y es que el Señor tiene siempre un fin, un propósito para nuestras vidas. Y que quizás no lo comprendemos ahora, pero sabemos que el Señor tiene todo bajo control. El Señor Jesús, Dios es el Señor de la historia. Él tiene el control sobre toda nuestra vida también. Él sabe qué es lo que nos va a hacer felices. Por eso es que nos lleva por los caminos en los cuales vamos a encontrar la felicidad verdadera. Pero también tenemos esa libertad de decidir si realmente me quiero ir por este camino que me va a dar la felicidad verdadera o de repente me quiero ir por otro camino. Él respeta también nuestra libertad, pero también siempre está ahí atento, está siempre atento a que nosotros le pidamos y le pidamos ayuda, Señor, necesito ayuda en este problema, necesito que me socorras, necesito, o que simplemente nosotros digamos auxilio Dios, ayúdame. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos, siempre va a estar dispuesto a ayudarnos como lo hizo con este endemoniado, que estuvo dispuesto a liberarlo, y Él también quiere liberarnos a nosotros. Me quiere liberar a mí de los pecados, de los vicios, me quiere liberar. Nos quiere liberar de todas esas cosas que todavía nos atan a la tierra, que nos atan al pecado, que todavía no permiten que nuestro corazón le pertenezca completamente a Dios. Y Él es quien nos quiere liberar de todo eso, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Quiere el corazón de nosotros solamente para Él. No lo quiere compartir con pues otras cosas que nos alejen de su amor, ¿no? Que nos alejen de su amor. Nosotros sabemos que primero está Dios, después está la familia y después está el trabajo. Hay un orden: Dios, familia, trabajo. Y el Señor, si nosotros lo amamos a Él primero, si le entregamos a Él todo nuestro corazón, vamos a saber ordenar lo demás, vamos a saber amar a los nuestros, vamos a saber amar a nuestra familia, porque
tendríamos esa fuente principal que es el amor de Dios, y con ese amor podríamos amar, y su amor de Dios es infinito, un amor infinito. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces Jesús le dice, ¿no? Cállate y sal de él. Y el demonio obedeció. El demonio obedeció. Jesús tiene poder también sobre el mal, sobre el demonio. Luego, Jesús, el demonio pues se fue sin hacerle daño a esta persona, y las demás personas que estaban observando quedaron pues asombrados, ¿no? Porque decían, ¿qué palabra es esta? ¿Cómo manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen, ¿no? Y su fama se empezó a extender por todos los lugares, pues las personas empezaron a creer en él, empezaron a seguirlo, empezaron a propagar todos los milagros, las curaciones que hacía, las veces que expulsaba demonios, empezaron a propagarlo todo. Entonces es Jesús ahí quien nos muestra que él en primer lugar pues es el maestro de nuestra vida, ¿no? Que él es el principal maestro y que no debemos de repente seguir a otros maestros, sino que seguirlo a él, seguirlo primero a él, que su enseñanza es una enseñanza que nos va a servir para la eternidad, no solamente para aquí la vida, ¿no? En la tierra, sino que su enseñanza nos va a servir para la eternidad, porque lo que él nos enseña es eterno, lo que él nos muestra no tiene fin, lo que él nos viene enseñando a través de su palabra no se va a destruir, no se va a romper, no, sino que va a durar para siempre, para la eternidad. Pidámosle eso al Señor. Señor, yo quiero que tú seas el maestro de mi vida. Señor, quiero que me liberes de aquello que no permite que te entregue completamente mi corazón. Y Jesús lo va a hacer. Jesús lo va a hacer porque nunca deja de escuchar la oración de sus pequeños. Nunca deja de escuchar tu oración. Él siempre está atento y esperando a que le hables, esperando a que abras la Biblia y leas el Evangelio, porque es ahí donde Él te va a responder. Y estoy segura que te va a responder todas esas dudas, esas preguntas que tienes ahora en el corazón. Abre la Biblia, lee el Evangelio diario, y es ahí donde encontrarás esas enseñanzas de este maestro de nuestra alma. Y después de María, nadie como San José. Tengamos siempre ahí a nuestra mamá a nuestro lado, que ella es quien nos va a llevar hacia el maestro, y aquel maestro que es el maestro de nuestras almas. Vamos a terminar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu evangelio. Te pedimos, Jesús, que tú seas, Señor, el maestro de nuestras almas, el maestro de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a poder amarte sobre todas las cosas, a poder tenerte siempre en el corazón. Ayúdanos, Jesús, en lo que necesitamos ahora para poder llegar a ese cielo que nos tienes prometidos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté contigo.